porque Jesús ha cumplido con todos los términos de la ley que nosotros jamás podríamos haber cumplido. Él es el verdadero bienaventurado que nos está llamando a cada uno de nosotros que seamos más como Él. Y si usted y yo hemos de participar en la gloria eterna, es no por lo que nosotros hayamos hecho o dejemos de hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros, viviendo esa vida impecable y muriendo por nuestros pecados. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Cuán dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. Como árbol plantado junto a aguas, da su fruto en su tiempo, y su hoja perenne nunca cae. Lo que él hace, Dios prospera, mas no así sucede con los malos. Son llevados por el viento, en el juicio no pueden levantarse, ni con justos congregarse. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Pues Jehová conoce el camino de los justos, de los rectos, mas perecen en senda de pecado los que al mal se han entregado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. En el nombre del Señor vamos a dar lectura al Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tengamos un momento de oración. Padre bueno, Señor omnipotente, venimos a su presencia en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el pastor y obispo de nuestras almas, aquel que está intercediendo por nosotros en nuestras oraciones. Padre celestial, queremos oír su voz, queremos que su Espíritu Santo, Señor, nos haga poder exponerla de forma precisa, siendo fieles al mensaje que usted está tratando en esta porción de la palabra de inculcar a su pueblo, y que, Señor,
también quienes la han de oír, tengamos oídos espirituales de modo tal que no seamos malos oidores, sino que realmente podamos ser fieles en poner por obra esta palabra bendita. Gracias por esta hermosa oportunidad de estar frente a ella y le ruego, Señor, que usted nos ayude para poder entender lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que ninguno de quienes estamos en esta hora aquí reunidos no quiere en realidad ser bendecido por Dios. Creo que la razón por la cual estamos en esta hora aquí todos juntos es porque deseamos ser bendecidos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero en realidad Dios siempre nos está bendiciendo. Todos los días, a cada momento, en cada circunstancia, en realidad todos nosotros estamos contando con la bendición de nuestro Padre Celestial. De hecho, la primera y la más importante de las bendiciones que gozamos es la salvación que hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquella bendición emanan todo el resto de las bendiciones que podemos disfrutar en esta vida. Antes de meditar en los versículos contenidos en este primer salmo, hagamos una definición de dos palabras que se repetirán a menudo en nuestra exposición y, por qué no decirlo, son palabras que se van a repetir también durante el resto de nuestras vidas. Las palabras a las que me refiero son bendecir y bienaventurado. La palabra bendecir significa decir bien de algo o de alguien. Nosotros somos bendecidos porque Dios dice bien de nosotros o algo bueno para nosotros. Lo contrario de bendecir es proferir palabras de malos deseos para alguien con ofensa y con desprestigio. Cuando nosotros quizás en nuestras debilidades nos acordamos mal de alguien, de alguna manera también estamos profiriendo palabras de maldición. Cuando nos referimos a la palabra bienaventurado, el significado más sencillo de esta palabra es muy feliz o doblemente feliz. Es gozar de bienestar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, la relación entre bendición y felicidad se da en que nadie puede ser doblemente feliz si no cuenta con la bendición de nuestro Dios. Por eso, para el pueblo de Israel era tan importante la bendición. ¿Se recuerdan, por ejemplo, de la bendición sacerdotal que Aarón de alguna manera extendía al pueblo de Israel? Comenzando con las palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Y vemos que los hijos, por lo general en la Biblia, buscaban la bendición de los padres. Los reyes buscaban la bendición de los profetas y el pueblo procuraba la bendición por parte de los sacerdotes. Pero sinceramente, ¿usted se considera un hombre bienaventurado? Y cuando me refiero a hombre, evidentemente me estoy refiriendo a todos quienes somos humanos. Incluye a varones, incluye a mujeres. Ahora, si usted se considera un hombre bienaventurado, la pregunta es, ¿por qué sí usted se considera bienaventurado o por qué no también? ¿Cómo debiera ser un hombre bendecido por Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué le espera a un hombre bendecido por Dios? Este salmo nos puede ayudar a despejar muchas dudas respecto de este importante tema. Y lo primero que podemos entender respecto de este salmo es que un hombre bendecido por Dios siempre procura apartarse del mal. No puede ser de otro modo. Un hombre que quiere gozar de la bendición de Dios se aparta del mal. Y aunque suene contradictorio, el hombre bendecido por Dios siempre se ve acechado de peligros. Como dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto nos debe llevar a reflexionar que en alguna medida todos nosotros nos enfrentamos con una serie de desvíos por todo nuestro camino. Por eso el Nuevo Testamento lo llama al camino de la fe, al camino del Evangelio, el camino estrecho. Primero,
hay que enfrentarse al consejo de los malos. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, empero su fin son caminos de muerte. Sabemos perfectamente que no todo lo que brilla es oro en este mundo. Y muchas veces nosotros nos sentimos atraídos por aquellas cosas que vemos en la sociedad, que vemos en el mundo. Los malos siempre están dispuestos a aconsejarnos. Lo podemos ver, por ejemplo, en forma de literatura, en forma de propaganda, en forma de entretenimiento. Incluso también lo podemos ver en la educación que se imparte en los distintos centros formativos donde las ideologías de distinta índole están a la orden del día. Entonces, el gran peligro que tenemos nosotros, sobre todo nuestros niños, sobre todo los jóvenes, es que ellos están gran parte de su tiempo, gran parte de su vida, siendo bombardeados en forma permanente por todos estos consejeros. Basta que podamos ver niños pequeños que viven pegados, ya sea en la televisión o ya sea en el celular. Y más encima, están en los colegios donde en realidad gran parte de la información que están recibiendo no es precisamente consejo respecto de la palabra de nuestro Dios. Muchos de nosotros prácticamente nos estamos juntando los puros días domingos, ya sea en las escuelas bíblicas, ya sea en los cultos de alabanza, y es prácticamente el único momento en los cuales de alguna manera podemos contrarrestar estos consejos que estamos recibiendo del mundo que nos rodea. Entonces, la lucha es desigual. Pero también debemos entender que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y contamos con el Espíritu de Dios y contamos con el poder de su palabra que nos han de ayudar también a ser más que vencedores. Luego de escuchar el consejo de los malos, también nos enfrentamos al camino de los pecadores, que es la segunda parte de este primer versículo. Ni estuvo, dice, en camino de pecadores. Podemos señalar como el camino de los pecadores lo que llamamos coloquialmente las malas juntas. Hace algún tiempo veía en la televisión un hombre que se lamentaba sobre su hijo, el cual había sido muerto por carabineros cuando participaba de una acción delictual. Y este hombre decía que las malas juntas habían llevado a su hijo a ese fin. Esto realmente me aterra, porque de alguna manera quienes somos padres y probablemente en algún tiempo más seremos abuelos, nos enfrentamos también a ese dilema que tratamos de criar nuestros hijos y los que son abuelos a sus nietos en el temor de Jehová, tal como nos manda su palabra bendita. Sin embargo, muchas veces, lamentablemente, nos vemos cómo muchos de nuestros jóvenes están cayendo precisamente y están caminando en el camino de los pecadores. Hermanos, no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. La palabra del Señor nos dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Pero también hay una tercera amenaza en este primer versículo: la silla de los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? ¿Qué significa esta palabra tan curiosa? En realidad, la palabra escarnecer significa burlar y está señalando a aquellos que menosprecian, a aquellos que se burlan de Dios, a aquellos que se burlan de las cosas que son de Dios, de las cosas sagradas, de aquellos que de alguna manera no valoran la vida y que no reverencian a nuestro Dios. Pero miremos aquí que existe también una progresión respecto de aquellas personas que están caminando o están llevando su fin por la vereda incorrecta. Aquí existe una progresión. Primero, se escucha el consejo de los malos. En segundo lugar, se vive como ellos, es decir, se camina junto a ellos. Y finalmente uno termina menospreciando las cosas sagradas. Todos estos peligros no son sino obstáculos para servir al Señor. Y eso nosotros lo podemos ver en la sociedad y en la actualidad que nos ha correspondido vivir por la providencia de Dios en estos tiempos. Estamos viviendo sin duda alguna tiempos peligrosos. Estamos inmersos en una nación maligna y perversa,
un país que cambió y que cambió para mal. Pero un hombre bendecido por Dios es un hombre de convicciones, es un hombre que no cede a la presión, es un hombre que de alguna manera va a procurar agradar y glorificar permanentemente a su Señor. Y nosotros no podemos dejar de levantar la bandera del Evangelio, porque es nuestra convicción que lo único que va a traer realmente la solución al dilema de la sociedad hoy día es el Evangelio. Aquí no existen los medicamentos, aquí no existe la tecnología, aquí no existen los centros de rehabilitación, aquí no existe la acción de los gobiernos. En realidad, aquí lo único que puede realmente subsanar el problema social es que Cristo sea quien gobierne la vida y los corazones de la sociedad que está a nuestro alrededor. Por eso no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído, porque realmente lo que ha provocado bien en nuestra vida ha sido el Evangelio de nuestro Señor. Lo único que le da sentido realmente a la vida es la presencia de Dios en nuestros corazones. Por eso cantamos, la vida tiene sentido, porque vive Cristo el Señor. Pero en segundo lugar, lo que podemos encontrar también en este salmo es que un hombre bendecido por Dios siempre se deleita en la palabra de Dios. A pesar de enfrentar los peligros, el hombre bendecido por Dios se deleita con las sagradas escrituras. Medita en ella de día y de noche. El salmista repetía esta declaración en forma reiterada, como escuchamos allí en el Salmo 119. Y el versículo 97, allí el salmista lo expresa con una convicción y vehemencia que es digna de imitar. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Que Dios nos ayude para que le encontremos el verdadero valor que realmente tiene la palabra de Dios, para que meditemos en ella y hacer de ella nuestro deleite. El Salmo 19 nos habla de la suficiencia de las Escrituras cuando nos dice: la ley de Jehová es perfecta, es decir, no tiene errores. A pesar de que a lo mejor muchos hoy día se empeñan a buscar un error u otro error, o decirnos que es un libro como cualquier otro que podamos leer con temas terrenales, en realidad nosotros sabemos que el mensaje que encontramos allí es un mensaje que realmente nos lleva a la vida eterna. Nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, es decir, la ley de Dios restaura nuestras almas cuando estamos más tristes, cuando estamos acongojados, cuando estamos desorientados, cuando estamos confundidos. Solo la palabra de Dios nos puede armar de nuevo, porque en más de alguna ocasión a lo mejor no encontramos respuesta en ninguna situación que nos ha tocado vivir, y de alguna manera nos arrastramos angustiadamente a algún versículo de la palabra del Señor, y allí encontramos la fortaleza que no encontramos en ningún otro lugar, y a veces en ningún consejo de quienes están a nuestro alrededor, ni en ningún psicólogo, ningún psiquiatra o ningún medicamento. Solo la palabra de Dios realmente es refrigerio para nuestras vidas. El testimonio de Jehová es fiel, continúa diciendo el salmista, es decir, siempre se va a cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro sin sentido. La palabra de Dios se ha cumplido siempre, y lo que queda por cumplir se va a cumplir. También nos dice que hace sabio al pequeño, es decir, sin importar nuestro nivel intelectual, nuestra educación o lo que sea, solamente la palabra de Dios va a hacer la diferencia. Solo la palabra de Dios nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué lugar voy a trabajar? Todo ello debemos hacerlo conforme a la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo es claro en señalar que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y agrega: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lamentablemente, sobre todo en nuestros tiempos,
No muchos hacen de la Biblia su deleite. Por eso es que vemos tantas vidas amargadas y derrotadas, porque no se dan cuenta que Dios ya ha hablado a sus vidas y ellos han hecho oídos sordos a aquello que Dios les ha señalado. También debemos señalar que el hombre bendecido por Dios siempre es un hombre fructífero. Podemos leer allí el versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo primero que nos dice entonces este versículo? Será, dice, como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. El agua es un símbolo del Espíritu de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba del Espíritu, dijo que aquellos que recibieran de esa agua en su interior correrían ríos de agua viva. Y la palabra del Señor también nos dice que los verdaderos creyentes darán verdaderos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, como lo señala Gálatas en el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, y allí podemos leer todas aquellas manifestaciones que son del fruto del Espíritu de Dios. Su hoja no cae, nos dice allí el versículo 3. No debemos alegorizar, pero podríamos aplicar esto al testimonio personal. Lo que la gente ve realmente en un hombre bendecido por Dios son buenos frutos. Goza de un buen testimonio, su hoja no cae. Todo lo que hace también prosperará, porque su vida está fundada en la palabra del Señor, porque su vida se ha apartado del mal, porque de alguna manera un hombre procura agradar a Dios con todas estas cosas que estamos señalando acá. Si hacemos un recuento hasta aquí de lo que es un hombre bendecido por Dios, en realidad será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, dará su fruto, será prosperado. En realidad podemos concluir que realmente es bueno ser un hombre bendecido por Dios. Hay veces en los cuales nosotros nos sentimos arruinados. Pareciera ser que todo nos sale mal, pero en realidad, si estamos en la voluntad de Dios, Dios ha de transformar cada aspecto de nuestra vida en prosperidad. Y esto no quiere decir, como dice el Evangelio de la prosperidad, que si uno le da tanto a Dios, Dios le va a devolver el doble o el triple de aquello. No, no tiene nada que ver, sino que el gran propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros vivamos eternamente. Y eso es lo que nos dicen los versículos restantes de este salmo. El hombre bendecido por Dios, y solamente el hombre bendecido por Dios será aquel que viva eternamente. Dicen los versículos, no así los malos. Recordemos que el versículo 3 termina diciendo que todo lo que haga el hombre bendecido por Dios va a prosperar, pero no así los malos, dice, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Podemos ver el contraste entre aquellos que son bendecidos por Dios y aquellos que no lo son? En realidad nos dice, por un lado, que el hombre bendecido por Dios es un árbol que está plantado junto a los arroyos de aguas. En cambio, aquel que no lo es, en realidad es como una planta que está muerta, sin raíces, como la paja que se lleva el viento. Y el fin que encontramos es todavía más trágico. La senda de los malos perecerá, es decir, no terminará en absolutamente nada. Hay una tremenda diferencia entre aquellos que son bendecidos por Dios y aquellos que no lo son. Porque aquellos que son bendecidos por Dios gozarán de la presencia de Dios eternamente. Porque el Señor dice, conoce el camino de los justos. Y cuando utiliza el término conocer, se refiere a que tiene una relación especial con aquellos que realmente son bendecidos por Él. Quiere decir que Él los ama, que ellos vivirán para siempre con Él.
No quiere decir que Dios no conozca la senda de los malos. No se está refiriendo al concepto de saber qué es lo que hacen los unos y los otros, sino se está refiriendo a la relación que realmente Él tiene con ellos. Y todas las personas de este mundo, de alguna manera, debemos concluir que tienen una relación con Dios. Quienes son bendecidos por Dios tienen una relación buena con Él, pero aquellos que no tienen una mala relación con Él. Aun cuando a lo mejor haya personas que digan, yo no creo en Dios, yo no tengo una relación con Dios. No por eso quiere decir que ellos no tengan una relación. Todos los que aquí estamos tenemos una relación con Dios y esa relación puede ser buena o puede ser mala. Pero si solamente es una buena relación con Dios, viviremos eternamente con Él. Debemos entender que Dios nos quiere bendecir, pero para ello debemos apartarnos del mal. No debemos escuchar a los malos, no debemos andar el camino de los pecadores y menos sentarnos con los burladores. Debemos amar su palabra y tener una relación de amor verdadero con nuestro Dios. Ahora la gran pregunta que debemos hacernos una vez que hemos reflexionado respecto de este salmo ¿es esto una realidad en nuestra vida? Las dos formas de vivir están determinadas por la relación que cada uno de nosotros tenga con el Señor. Ahora bien, ¿somos nosotros ese hombre bienaventurado que cumple con lo que describe el salmista? Podremos decir, en realidad, está garantizada nuestra salvación, está garantizado que nosotros somos aquellas personas bienaventuradas. Pero si nos medimos realmente, podemos decir que hemos cumplido tal cual como se nos describe la característica de un hombre bendecido, nosotros en nuestra vida. En otras palabras, podemos decir que nosotros nunca hemos escuchado el consejo de los malos. ¿Podemos decir que nosotros en realidad nunca hemos caminado con los pecadores? ¿Podemos decir que nosotros nunca nos hemos sentado con los escarnecedores? ¿Podemos decir que nosotros somos aquellos que meditamos en la ley de Jehová a cada instante, que incluso a lo mejor hasta durmiendo estamos pensando en las verdades eternas? ¿Podemos decir que nosotros somos esos hombres plantados junto a los arroyos de agua, que damos fruto permanentemente, dando un buen testimonio donde quiera que nosotros vamos? Entonces, si es así, ¿podemos decir que somos nosotros aquellos justos que han de estar en la presencia de nuestro Dios? Cuando pienso en esto, digo, y pienso todavía en aquella pregunta que el salmista hacía y decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y la respuesta es, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha inclinado su corazón a la vanidad. Entonces concluyo, es imposible para mí realmente llegar a la presencia de Dios. En realidad me parezco más a los pecadores que se describen en la parte final que a los justos que nos señalan los primeros versículos. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros, queridos hermanos? Las dos formas de vivir están determinadas, como dije, por la relación que cada uno de nosotros tenga con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido con todos los términos de la ley que nosotros jamás podríamos haber cumplido. Y Él es el verdadero modelo a quien debemos imitar. En definitiva, el Salmo número 1 nos demuestra una imagen de Cristo. Él es el verdadero bienaventurado que nos está llamando a cada uno de nosotros que seamos más como Él. Y si usted y yo hemos de participar en la gloria eterna, es no por lo que nosotros hayamos hecho o dejemos de hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros, viviendo esa vida impecable y muriendo por nuestros pecados. Él es el verdadero bienaventurado que nos ha acogido a cada uno de nosotros para llevarnos a la gloria eterna. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la meditación de tu palabra. Señor, cuando meditamos en ello, nos damos cuenta de una serie de pecados y errores que cometemos en nuestra vida. Señor, pero gracias te damos, porque hubo uno que realmente es como este varón bienaventurado que encontramos allí, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que nos lleva a la gloria eterna. Gracias, Señor, porque para nosotros hubiese sido imposible alcanzar la salvación por nuestra forma de actuar o por nuestra forma de pensar.
Pero si hoy día estamos seguros de que somos salvos, hoy día estamos seguros de que, Señor, no perderemos nuestra salvación, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino es porque estamos escondidos en Cristo Jesús, tu Hijo amado, el hombre bienaventurado. Alabado seas, glorificado seas y exaltado seas por toda la eternidad. Y nosotros lo único que esperamos mientras peregrinamos en esta tierra es llegar un día a tu presencia y gozar por la eternidad de todas estas bienaventuranzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.